Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. La iglesia El Señor viene pronto de San Pedro Cholula, Puebla, México. Les da la más cordial bienvenida en esta predicación especial que el Señor nos permite realizar en este día sábado 7 de enero del año 2023. Esta predicación tiene como propósito lo siguiente: preparación espiritual para recibir el bautizo en agua. Ese es el propósito: preparación espiritual para recibir el bautizo en agua. Y vamos a partir por esta cita bíblica que tenemos pendiente. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 4:6. Oseas 4:6. Vamos a partir de este tema, de esta predicación especial de una hermana congregante de la iglesia en Cristo que desea bautizarse. Pero antes de bautizarse tiene que debe de reunir determinados requisitos, que su vida social esté en orden. Y ya nos expresó al respecto, yo ya la conozco, su vida social está en orden, pero ahora vamos a poner en orden su vida espiritual. Nadie puede participar de la Santa Cena si no primero se bautiza. Así que primero debe de bautizarse y después debe o puede participar en la Santa Cena. Antes no. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos la palabra de Dios en Cristo Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, primero se bautizó y después instituyó la Santa Cena. Así que nosotros primero vamos a prepararnos para recibir el bautizo en agua y después, posteriormente, será el bautizo y después será la Santa Cena. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces nosotros como pastores debemos de tomar en cuenta esto para toda nuestra congregación, toda nuestra grey, todos los que estamos en la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y antes de empezar debemos de preparar a nuestra grey, debemos de preparar a nuestra iglesia, la que está a nuestro cargo. Dice la palabra de Dios en Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia nos habla de dos ordenanzas que debemos de hacer. Dos ordenanzas que los pastores debemos tomar en cuenta, porque son órdenes celestiales, son órdenes del Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que el Señor le dio 613 mandamientos al profeta Moisés, 613 mandamientos, aunque no están especificados en ningún versículo. Pero dentro de ellos están dos ordenanzas que se deben de ejecutar, que es el bautizo en agua y la Santa Cena. Entonces, hay pastores que no celebran la Santa Cena, o lo suspenden o la suspenden. Es incorrecto. Debemos obedecer al Señor. Dice, es una orden. Y lo vamos a ver. El apóstol Pablo no fue a un seminario como tal. El apóstol Pablo
La Biblia nos dice que fue el predicador para el pueblo de los gentiles. Y nosotros pertenecemos al pueblo de los gentiles. Vamos a ver la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Lo vamos a ver aquí en esta parte, en esta columna. Primera de Corintios 11, 23. Y lo vamos a ver en la Biblia Reina Valera. La palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor. ¿De dónde lo recibió Pablo? Del Señor. Entonces, no es algo que se sacó de la bolsa. Es una orden del Señor. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí viene la orden: haced esto. Es una orden del Señor. Hacedlo, es una orden. Y nosotros como pastores tenemos que ejecutarla. No tenemos por qué eliminarla dentro del culto a nuestro Dios Todopoderoso. Dice, tomó el pan, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto. Es una orden. Pablo no la recibió, esa orden del mundo. Pablo recibió esta orden celestial. No es del mundo, no es sacada de un seminario, no. Pablo la recibió con carácter celestial. Y viene orden del Señor mismo. Así mismo dice, tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y otra vez viene la orden: haced esto. Entonces, eso es una orden. Y es una orden del Señor Dios Todopoderoso. Es una orden celestial. Y como es una orden celestial, nosotros no tenemos por qué omitirla. Tenemos que hacerla. Eso es conmemorar la Santa Cena. Pero ahora vamos a ver la Biblia en el libro de Juan, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 54. Juan 6, 54. Aquí estamos ahorita. Quedamos entonces que conmemorar la Santa Cena es una orden. Dice el Señor: haced esto en memoria de mí. Y en Juan 6, 54 nos dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, esto es una gran profecía. Nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, usted, congregante en Cristo Jesús, en su iglesia de Cristo, usted debe de consumir, debe de participar de la Santa Cena, pero en condiciones dignas.
Porque si usted participa en condiciones indignas, está condenado. Entonces se debe de participar en condiciones dignas, pedir perdón al Señor por todos los pecados que se hayan cometido, por todos. Dice el Señor, ven y dime tus pecados. No se los tiene por qué decir a una persona, no. Porque cuando se confía los pecados a una persona, queda uno maldito. Lo vemos aquí en la Biblia. Vamos a ver Jeremías, el libro de Jeremías 18:5. A ver, Jeremías, ¿dónde está? Jeremías 17, es 17. Jeremías 17:5. Nos dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová. Cuando la persona va y le dice sus pecados al sacerdote, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es el sacerdote? Un varón. El sacerdote es un varón. Pero la gente va y le dice sus pecados al sacerdote. Y mira lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová, órdenes de Jehová. Maldito el hombre, aquí estamos, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y le estás confiando tus pecados al hombre. Y no se los debes confiar al hombre, se los debes confiar al Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y nos dice en el libro de Jeremías 17:7. Pero te dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿A quién le vas a decir tus pecados? A Jehová, Dios Todopoderoso. Y ahora vean ustedes lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que presentarnos ante el Señor limpios de corazón. Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Enfócame en la cita bíblica, por favor. Pero ahora lo vamos a ver esto, pero ahora en lo negativo. Porque hay personas que no son dignas de participar en la Santa Cena. ¿Por qué no son dignas? Porque están viviendo en adulterio. ¿Por qué no son dignas? Porque están viviendo en fornicación. ¿Por qué no son dignas? Fornicación es estar viviendo en unión libre. Y el Señor eso lo rechaza. Si tú participas en la Santa Cena y vives en unión libre con tu pareja, te estás condenando, porque no lo debes de hacer. Y no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Vean ustedes aquí en el libro de Primera de Corintios 11, desde como por el 26, 25, dice 25, 26, 27, dice, de manera, aquí estamos, de manera que cualquiera que come este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, si estás en adulterio, si estás en fornicación, que vives en unión libre, si no te has bautizado en Cristo, no puedes participar de la Santa Cena. Solamente pueden participar los que esté en orden su vida social y además se hayan bautizado. Menos no pueden participar. Y ahora vean ustedes lo que dice esta cita bíblica de Juan 6:54.
el que no come mi carne, lo vamos a poner de manera en lo negativo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, entonces no tiene vida eterna y por lo tanto no lo resucitaré en el día postrero. Vean ustedes por qué es muy importante participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque este es un proceso. Primero te tienes que bautizar para el perdón de tus pecados. Y luego tienes que participar de la Santa Cena en forma digna, para que así el Señor cumple su promesa. Él te va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, he visto que iglesias cristianas evangélicas no realizan la Santa Cena. Algunas sí, pero otras la realizan y le dan la Santa Cena a todos. Y eso no es correcto. La Biblia dice que no. Y vamos a ver, dice, entonces, y el Señor va a resucitar a todos los que participen. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si aquel no participó de la Santa Cena, entonces no lo va a resucitar. No va a resucitar. No participó de la Santa Cena, entonces no va a resucitar. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? No participó de la Santa Cena, entonces no va a resucitar. La respuesta es sí. Sí va a resucitar, pero no para salvación y vida eterna. Va a resucitar, sí, pero para condenación eterna. Entonces, por eso es muy importante participar de la Santa Cena. Dice aquí Juan 5:28, lo voy a leer. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno van a salir a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo van a salir, sí, pero a resurrección de condenación. Y pasa esto, se les invita, ven a escuchar de la palabra de Dios, ven a escuchar de la palabra de Dios. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo otras ocupaciones, no tengo tiempo. Siempre hay un pretexto, siempre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Lo vamos a ver, la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. Aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. ¿Va a resucitar? Sí va a resucitar. Pero primero vamos a resucitar los que estamos en Cristo. Y después todos los demás. Todos los que no recibieron a Cristo van a resucitar, sí, pero va a ser después de el gobierno de Cristo aquí en la tierra, que es el milenio. Entonces, van a resucitar, sí, pero para condenación eterna. Los que recibimos a Cristo somos aquellos que hemos creído en Cristo. Vamos a ver el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 11.
La palabra de Dios dice aquí estamos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. El pueblo judío, los hebreos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y nos dice el 12, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, todos los que hemos recibido a Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Y nos dice también en el libro de Romanos, vemos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16, nos dice, ya somos hijos de Dios. Y ahora el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos, hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces nosotros que hemos recibido a Cristo ya somos hijos de Dios. Y por lo tanto, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hicieron lo bueno? Los que recibimos a Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios. Y por lo tanto ya no vamos a resucitar hasta después del milenio. Vamos a resucitar antes del milenio. ¿A dónde? Nos vamos en el gran arrebatamiento. Eso es el evento que muy pronto se avecina. Todos aquellos que sí se bautizaron en agua. Todos aquellos que sí participamos en la Santa Cena, todos, pero todos aquellos que podamos cumplir con los requisitos. Debemos también aceptar, dentro de los requisitos, debemos también aceptar que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y que hay un solo Dios, que no son tres dioses. Vamos a ver bíblicamente lo que estamos expresando. Vamos a ver, número 1, inciso A, que el Espíritu Santo es Dios. Debemos de creer, debemos de aceptar que el Espíritu Santo es Dios. Pero no nada más porque me lo dijo el pastor o me lo dijo aquel pastor, no, debemos de estar conscientes que el Espíritu Santo es Dios. Y lo vamos a ver ahorita en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Vamos a irnos a Génesis. Génesis capítulo 17, versículo 1. Lo vamos a ver en la Biblia, Dios habla hoy. La versión bíblica, Dios habla hoy. La palabra dice así, Dios habla hoy. Cuando Abraham tenía 99 años, lo vamos a identificar, por favor. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí. Pero también lo encontramos en la Biblia, también lo encontramos igual, aquí en la Biblia de las Américas. Dice así, aquí estamos. Dice,
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, aquí nos está diciendo en Génesis 17:1, en la Biblia de las Américas, dice que el Señor, dice, el Señor es Dios Todopoderoso. Repito, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, en Génesis 17:1 nos dice que el Señor es Dios Todopoderoso. Y entonces el Espíritu Santo es el mismo. Vamos ahorita. Vamos por partes. Nos dice aquí que el Espíritu Santo es Dios, es lo que vamos a demostrar bíblicamente. Pero en Génesis 17:1 nos dice que el Señor es Dios Todopoderoso. El Señor es Dios Todopoderoso. Y nos vamos a 2 de Corintios 3:17. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Y nos dice aquí, vamos a buscar acá, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, aquí estamos. Y nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aquí está bien claro, dice: porque el Señor es el Espíritu. Ah, muy bien. El Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Ah, bueno, entonces aquí viene una reflexión muy importante. Una reflexión. Vamos a ver. Nos dice, vamos a sacar esta batuta que me va a ayudar. Nos dice: el Señor es Dios Todopoderoso y el Señor es el Espíritu. Por lo tanto, a ver, el Señor es Dios Todopoderoso, el Señor es el Espíritu, por lo tanto, el Espíritu es Dios Todopoderoso. El Señor es Dios Todopoderoso, el Señor es el Espíritu, por lo tanto, el Espíritu es Dios Todopoderoso. Entonces, el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Amén, correcto, muy bien. Ahora vamos a ver el libro de Filipenses. Aquí lo vamos a abrir. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Aquí estamos. 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
Muy bien. Vamos a ver aquí. Filipenses 2:11 nos dice que toda lengua confiese que Jesús, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nos dice que Jesucristo es el Señor. Lo vamos detallando todo esto. Es muy importante. Dice en Filipenses 2:11 nos dice que Jesucristo es el Señor. Ah, pero el Señor es Dios Todopoderoso. A ver, aquí tantito su atención. Le voy a pasar a usted el video y lo puede usted tomar nota. Aquí quiero su atención primero. Vamos a ver. En Filipenses 2:11 nos dice que Jesucristo es el Señor. Pero el Señor es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿Jesucristo es qué? El Señor. Dios Todopoderoso. Entonces, aquí nos dice, Jesucristo es el Señor, pero el Señor es Dios Todopoderoso. Entonces, Jesucristo es Dios Todopoderoso, poderoso. Amén. Amén. A ver, repetimos. Dice en Filipenses 2:11, Jesucristo es el Señor. Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, entonces Jesucristo es Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Y, o sea, no que es el papá de Dios, es el Espíritu Santo. No sé si lo estoy captando ahorita. Sí, pero yo sabía que el Espíritu Santo es el papá de Dios. Vamos aclarando esos conceptos, para que se lleve usted el buen concepto. El Espíritu Santo es Dios, es lo que vamos a demostrar. En Génesis 17:1 nos dice que el Señor es Dios Todopoderoso. Y en 2 de Corintios 3:17 nos dice que el Señor es el Espíritu. Por lo tanto, como el Señor es Dios, Señor, es Dios Todopoderoso, y el Señor es el Espíritu, entonces el Espíritu es Dios. Aquí estamos aclarando que el Espíritu es Dios Todopoderoso. Luego, Filipenses 2:11, Jesucristo es el Señor. Nos dice Filipenses 2:11. Aquí estamos. Dice, y toda lengua confiese, enfócalo ya por favor. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ah, bueno, entonces, en Filipenses 2:11 dice que Jesucristo es el Señor. Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, entonces Jesucristo es Dios Todopoderoso. O sea que nada más hay uno. Ahorita vamos para allá. En primer lugar, encontramos que el Espíritu Santo es Dios. Número 1. Número 2, que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Hasta ahí vamos bien. De acuerdo. Ahora seguimos entonces, que Jesucristo es Dios. Y en primera de Juan 5:20, esta es una afirmación. Es una afirmación. Primera de Juan 5:20, vean lo que nos dice la palabra de Dios. Lo vamos a poner en la Biblia, nueva versión internacional. Dice Nueva Versión Internacional, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Y dice, sabemos que Él ha venido. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Vino Jesús, ¿y qué cosa nos ha dado?
entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Entonces, Jesucristo es el Dios verdadero. Fíjense, el Espíritu Santo, lo voy a encerrar. No están las... No, es que... ¿Se llevaron? No hay problema. No, El José no lo Espíritu quiso traer. Santo es Dios. Déjalo ya, déjalo. El Espíritu Santo es Dios. Y encontramos nosotros que Jesucristo es Dios todopoderoso. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo es Dios y que Jesucristo es Dios todopoderoso. Ahora viene la prueba. ¿Ve usted cuál es la prueba? Romanos, yo así le llamo, yo así le llamo. Ahora viene la prueba. Vamos a ver Romanos 10:9. Voy a abrir esta. Romanos capítulo 10, versículo 9. Lo vamos a ver en la Biblia Reina Valera de 1960. Aquí estamos. Aquí vamos. Romanos 10:9. Ya tenemos nosotros que el Espíritu Santo es Dios y tenemos nosotros que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver la prueba. Dice, si confiesas con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjense, es algo muy importante. Porque debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y debes de creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces vas a ser salvo. Pero ahora vamos a ver. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Pero quién es el Señor? Dios. El Señor es Dios. ¿No es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría este versículo? Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios. Le quitamos Señor, porque Señor quiere decir Dios. Entonces, ¿cómo quedaría? Si confiesas con tu boca que Jesús es Dios. Amén. Amén. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Pero cómo? Aquí está marcando todo. Que Jesús es Dios y que el Señor es Dios. Y que ahí está una conjugación muy especial. Ahora bien, nos dice, el que niega al Padre está negando también al Hijo. Y esto nos lo dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Aquí estamos. El que niega al Padre, niega también al Hijo. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. ¿Ya se dijo? Sí. Jesús y el Padre eterno son uno. Es lo mismo. Yo y el Padre, dice el Señor, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Es lo mismo, exactamente así es.
A ver, permítame usted. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor. Y nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver. Aquí tenemos un poquito más. Si nosotros aceptamos que Jesús es Dios, aceptamos que el Espíritu Santo es Dios, y nos dice el Deuteronomio, vamos a abrir aquí nuestra Biblia, Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6:4, Deuteronomio 6:4. Ve usted lo que dice la Biblia. El profeta Moisés le dice al pueblo de Israel, le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿son tres dioses? No, no son tres dioses. Es el Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios. Y le dice el profeta Moisés al pueblo de Israel, le dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y también nos lo dice, vamos a ver, también nos lo dice en el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29. Aquí estamos. Son palabras de Jesús. Dice Jesús que el primer mandamiento de todos es: óyelo Israel, le dice. Son palabras de Jesús. Óyelo Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y vamos a ver el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Lo vamos a ver en la Biblia Reina Valera de 1960. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice: y estos tres son ¿cuántos? Uno. Son uno. Y estos tres son uno. Entonces no son tres dioses, es un único Dios. Y vamos a ver si podemos encontrar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice: Juan 1, 14. A ver si tengo por acá algo más, información. El libro de Juan, Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Vamos a ver. Jesús es el Verbo. Vamos a ver Juan 1:14. Permítame tantito buscar el libro de Juan aquí.
libro de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y este verbo, vamos a ver, pero vamos a ver primero el libro de Juan capítulo 1, primero que nada, vamos a ver verbo, el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, aquí estamos, Juan 1:1, y de aquí nos vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 14, aquí estamos, dice, fíjense lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el verbo? Dice en la Biblia que el verbo, allá en tu enfoque, mijito, que el verbo es Jesús. El verbo es Jesucristo. En el principio, desde antes de que existiera el universo, ya estaba Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué cosa era? Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Y ese verbo, aquí vamos ahora Juan 1:14, y ese verbo, y aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto es, que Jesús, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, queda demostrado bíblicamente que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que hay un solo Dios verdadero. El único Dios verdadero en Cristo Jesús, resucitado. Bien, ahora sí, pasamos a la segunda parte. Quedamos que hay dos ordenanzas en la Biblia. Una, que es la Santa Cena, y la otra que es el bautizo en agua. Ya vimos que un requisito para participar en la Santa Cena es creer que el Espíritu Santo es Dios, creer que Jesucristo es Dios y creer que hay un solo Dios. Amén. 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 Ahora vamos a ver el bautizo en agua. Vamos a ver. Vamos a ver el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí está. 2:38. Aquí viene una orden. Porque hemos comentado que el Señor da dos órdenes que se deben de hacer. La conmemoración de la Santa Cena, que es una orden del Señor, que se la dio ¿a quién? Se la dio a Pablo. Dice Pablo, porque esto es lo que yo he recibido, que hagan la Santa Cena. Y ahora vamos a ver el bautizo en agua, que también es una orden. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces dice el Señor a través de Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿cuáles son los dones que se van a recibir al bautizarse?
¿Cuál? Porque dice, y recibirás los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu Santo y nos vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Aquí estamos. Dice, versículo 4, nos dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, no hay más. Los dones del Espíritu Santo. Y nos vamos al 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para su provecho. O sea, los dones del Espíritu Santo son para provecho de la iglesia. Vemos el 8. Porque a este es dada por el Espíritu ¿palabra de qué? Sabiduría. Palabra de sabiduría. Lo vamos a ver en la Biblia de las Américas 8, desde el 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Nos vamos al 7. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, o sea, para toda la iglesia. Y en el 8 dice, a unos son los dones del Espíritu Santo, los dones que da el Señor Dios Todopoderoso. A uno le es dada palabra de sabiduría. ¿Cuál es la palabra de sabiduría? ¿Cuál es? La que está en la Biblia. La Biblia es la que tiene la palabra de sabiduría, que es palabra de Dios. A unos entonces se les da la palabra de sabiduría por el Espíritu. Vamos contando, llevamos ¿qué? Uno. A otro se les da palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. ¿Cuántos llevamos? 2. A otro se le da ¿qué? Fe. Debemos tener fe. Es la certeza de lo que no se espera, pero yo tengo la fe de que vamos a ser arrebatados. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ser arrebatados. Yo tengo esa fe. Es la certeza de lo que se espera, pero no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, pero no se ve. Entonces yo sí tengo fe que vamos a ser arrebatados. La fe. A otro, el de sanidad. Hay pastores, hay miembros de las congregaciones que tienen el don de sanidad. Hacen oración. ¿De sanidad cuántos llevamos? 4. A otro, el poder para hacer milagros. El poder para hacer milagros. A otros, Dios les da el don de la profecía. ¿Cuántos llevamos? 6. A otros les da el don del discernimiento de espíritus. Es muy importante esto, A veces decimos, es que el Señor me reveló. Bueno, tienes que aprender a discernir cuando te lo revela el Señor. O viene otro espíritu engañoso y te quiere engañar. A otros, interpretación de lenguas. ¿Cuántos llevamos? 7. 9. A otro, diversas clases de lenguas. 8. A otros, interpretación de lenguas. 9. Diversas clases de lenguas. Me explico. Hay personas que tienen el don de hablar en otras lenguas, que no son entendibles para todos, pero para que hables en lenguas necesitas tener un intérprete. Así dice Pablo, para que los demás te puedan entender. Porque el pastor Carlos habla en lenguas. Pero debe tener un intérprete. Videos pero debe tener un intérprete para
para que los que están escuchando esas palabras en lenguas desconocidas sepan qué es lo que está diciendo. No lo tiene. Por eso viene el otro don. Van acompañados uno del otro. El otro don dice, y a otro, ¿qué cosa es? Interpretación de lenguas. Dice Pablo, yo también puedo hablar en lenguas. Pero para que yo hable en lenguas necesito tener un intérprete. Por eso a otros les da el Señor la interpretación de lenguas. Estás y quieres hablar en lenguas, pídelo al Señor Dios Todopoderoso. Lo puedes hacer, pero necesitas un intérprete. Y ese intérprete debe tener el don de interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu es ¿qué? El mismo, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, al bautizarte, vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y puede ser cualquiera de estos 10 dones que menciona la Biblia. Ahora bien, el Señor ordena de que te debes de bautizar. Es una orden del Señor. Lo vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Lo vamos a sombrear. No lo traigo sombreado. Dice Mateo 28, 19. Lo vamos a sombrear. Por lo tanto, id. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los tres son Dios y en uno solo. ¿Ya se fijó? Sí. Entonces dice, ahí está la orden, dice, vayan. Por eso los pastores tenemos la obligación de bautizar. No debemos esperar hasta, no, si el congregante desea bautizarse, uno que sea, vamos a hacerlo. Tenemos la obligación porque es una orden del Señor. Le dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Por tanto, y dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como se debe de bautizar. Es una orden del Señor. ¿Vas a bautizar? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te bautizo, dice el Señor. Pero vamos a analizar una cita bíblica. Aquí es donde algunos pastores se han confundido. El libro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, lo vamos a abrir en la Biblia de Reina Valera de 1960. Dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? Salvo. Salvo.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la Biblia se contradice, porque la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, aquí lo vamos a explicar. Porque la Biblia nos dice, voy a abrir aquí, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, nos dice, cree, aquí estoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pregunta, entonces, ¿el bautizo salva o quien salva es Jesús? ¿Quién salva? Jesús. Salva Jesús. Entonces, ¿para qué me bautizo? ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Pero dice Jesús, cree en el Señor Jesucristo, dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero dice Marcos 16, 16, dice, el que se bautice será salvo. Ah, muy importante. ¿Por qué? Porque el bautizo no te salva, pero sí te ayuda a cambiar. Entonces tú te bautizas, vas a recibir el don del Espíritu Santo, sí, pero vas a cambiar tu forma de conducta. Vas a cambiar tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de hacer las cosas. Ya no vas a decir mentiras, ya no vas a vivir en adulterio, ya no vas a vivir en fornicación, ya vas a cambiar. Por eso, el pastor, si estás viviendo en unión libre, no te puede bautizar. Tienes que componer tu vida. ¿Ya me entendió? Entonces el bautizo no te salva, pero te está diciendo cambia de conducta. Si no, no te puedo bautizar. Por eso dice, serás salvo. Porque vas a cambiar de conducta, ya no vas a decirle pedradas, ya no vas a vivir en adulterio, ya no vas a ir a visitar nada de hechicería, nada. Todo eso, tu conducta tiene que cambiar. Eso lo dice en Pedro Carrillo. Ahorita vamos a ver. Porque si vas a ver a un brujo, te condenas y te vienen más espíritus malignos. Entonces, eso dice la Biblia. Y nosotros vamos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Te vas a bautizar, sí, pero tienes que cambiar primero. Tienes que componer tu vida, dice el Señor. Entonces, nos lo dice esto en Primera de Pedro. Vamos a ver la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Aquí estamos. Dice, el bautismo al que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero no te va a quitar las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, conciencia quiere decir darse cuenta de Él. Entonces tú aspiras a un cambio de conducta, tú aspiras a un cambio de forma de pensar. Si eras persona que te vas a enojar con los vecinos, cambia de conducta y pide oración al Señor, que Él haga la obra por ti. Entonces, es un cambio de conducta. Y ahora tenemos nosotros, que dice aquí, Primera de Pedro, dice, aquí estoy, quitando, no te va a quitar las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aquí están.
Estas son las obras de la carne. No te va a quitar el adulterio, no te va a quitar la fornicación, pero sí debes de componer tu vida si te quieres bautizar. ¿Ya me entendió? Entonces, dice, las obras de la carne son adulterio. Ese es el primer lugar. ¿Por qué? Porque generalmente se está viviendo adulterio hasta en la misma congregación. El pastor que está al frente está mirando a una mujer con deseos carnales y dice Mateo 5:28, ya pecaste. Vamos a ver, Mateo 5:28. Aquí estamos. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pastor la está mirando con deseos carnales, hasta el pastor está pecando. Hasta el pastor estaría pecando. Por eso el bautismo no te va a salvar, te ayuda a componer tu vida. ¿Ya me entendió? No te va a quitar la inmundicia de la carne. ¿Cuál es la inmundicia? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. Ya deja de adorar imágenes, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías. Pero vamos a contar cuántas son. Ayúdenme. Vamos a contarlas. Vamos a ver. Por favor, ayúdenme. Vamos a ver cuántas son. Adulterio. 1, Fornicación. 2, Inmundicia. 3, Lascivia. 4, Idolatría. 5, Hechicería. 6, Enemistades. 7, Pleitos. 8, Celos. 9, Iras. 10, Contiendas. 11, Disensiones. 12, Herejías. 13, Envidias. 14, Homicidios. 15, Borracheras. 16, Orgías. 17, Y cosas semejantes a estas. 18, ¿Cuántas son? 18. 18. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el bautizo no te las quita, pero sí te dice, ya no lo hagas, porque si no, no te puedo bautizar. ¿Amén? Amén. Amén. Si no, no te puedo bautizar. Así que, aunque vayas a ver a otro pastor, si ese pastor tiene conocimiento bíblico, no te va o no te debe bautizar. Son 18. Son 18. Y 18 está formado por 6 más 6, 12, 12 más 6. 18. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Aquí estamos. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente que el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Y su número es qué? 666. Y hace un momento contamos las obras de la carne, que son 18. Y 18 está formado por 6, 6, 6. El número de la bestia. Por eso es que no te puedo bautizar si no está en orden tu vida. Amén. 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 Entonces, vamos a ver ahora el libro de Hechos.
capítulo 22, versículo 16. Si todo esto que hemos visto, usted cree en el Señor Jesucristo, que es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es uno solo, usted, su vida social está en orden, no hay problema, se puede usted bautizar. Y dice la palabra de Dios, Hechos 22, 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que ya puede usted decidir cuándo se puede usted bautizar. Después de este conocimiento bíblico, ya vimos que es importante, son dos ordenanzas: la Santa Cena y el bautizo en agua. Usted no puede participar en la Santa Cena si no se bautiza. Usted no puede bautizarse si no compone su vida. Si todo está en orden, no hay problema. Usted se puede bautizar. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, oh Dios Todopoderoso, en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, al proclamar tu evangelio, al darnos a conocer tu palabra, que no puede tomar la Santa Cena nadie sin antes ser bautizado, que no se puede bautizar a nadie sin antes componga primero su vida social y después podrá bautizarse. Y dice la palabra, si todos tienes en orden, entonces, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si has aceptado que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios y que Dios es uno solo, te puedes bautizar. Porque si no estás consciente de lo que hemos visto, no te puedes bautizar. Serías indigno de bautizarte e indigno después de participar en la Santa Cena. Gracias, Padre, por la bendición que nos das. Y puede usted decir su nombre para recibir nuevamente a Cristo las veces que sean necesarias. Y decimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque me instruyes en tu palabra en Cristo Jesús resucitado. Por eso hoy yo, ¿puede usted decir su nombre? Te recibo como mi único y suficiente Salvador en Cristo Jesús resucitado. Y rechazo todas las obras de Satanás que están en la Biblia, en las obras de la carne. Rechazo todas las obras de Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé que mi vida reúne los requisitos para poderme bautizar. Reconozco que el Espíritu Santo es Dios. Reconozco que Jesús es Dios. Y reconozco y creo que hay un solo Dios. Gracias, Señor. Yo, diga usted su nombre, te acepto, Padre Celestial, en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador.
Y creo que mi nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y que tú me resucitarás en el día postrero para gloria eterna contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias porque una alma se ha salvado, su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y ahora vamos a dar la bendición de nuestro Dios en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24. La palabra de Dios dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús recibimos tu bendición y la paz que tú nos das, Señor. Amén y amén. Y ahora pues, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Amén.